Buen día. Vamos a conversar hoy acerca de la implantación, un proceso bastante complejo y trascendental, el proceso del desarrollo humano cuando se está iniciando la gestación. La implantación se da en tres fases: la aposición, la adhesión y la invasión. Para que esto ocurra debe haber una comunicación muy importante entre el blastocisto y el endometrio, entre el producto de la concepción. En este caso ya ha pasado por los estadios de las blastómeras, 2, 4, 8, entre 16 y 32, la mórula, y está en un estadio de blastocisto. Así es que la combinación entre el producto de la concepción, que estaría representado aquí en esta estructura, y el endometrio debe ser a través de moléculas que son secretadas por las dos estructuras, desde el blastocisto y también por el endometrio. Para que esto ocurra en sus sanos términos debe haber una preparación, pues por un lado del endometrio y también del blastocisto. Debe haber esta interacción particularizada, pero una vez, digamos, se inicie y efectivamente se realice, debe haber un mantenimiento para que el producto de la concepción tenga un adecuado progreso en el embarazo. Además, deben haber una serie de adaptaciones inmunológicas para que este producto de la concepción no sea rechazado por el sistema inmune al desconocer ciertos epítopes y proteínas que pudiesen estar en el sincitio y el citotrofoblasto. Además, la mayoría, digamos, de las pérdidas de los productos de la concepción de los abortos ocurren en esta etapa, entre la fecundación y la finalización de la implantación. Algunos textos dicen que hasta el 75% de las gestaciones se pierden en este momento del desarrollo humano. Así es que la implantación ocurre entre el día 19 y 23 del ciclo menstrual. O sea que una paciente que ha tenido su menstruación, digamos que partiendo del primer día de la menstruación, al día 14 tendrá la ovulación y se haya producido fecundación, la implantación, digamos que ocurre en un endometrio en una fase secretora, recordando que para ese momento estará bajo el efecto de estrógenos y progestágenos, segundo pico de estrógenos y el pico de progestágenos, y estos derivados del cuerpo lúteo. Tendríamos un endometrio que estaría en la fase secretora, recordando que tendría tres fases: una fase temprana, una media y una tardía, y que la implantación ocurriría aquí, en la fase secretora media. Entonces, el endometrio, como ya lo hemos dicho en otros momentos, va a tener una capa compacta, va a tener una capa esponjosa, una capa funcional, una capa basal y una capa funcional. Esa capa funcional va a tener dos partes: una zona esponjosa y una zona compacta. En la zona compacta vamos a tener las células del epitelio luminal del endometrio, que es donde va a empezar ese contacto entre el blastocisto y el endometrio. Pero definitivamente el blastocisto se implanta al meterse en medio de la zona esponjosa del endometrio. Entonces, digamos que para que esto ocurra, pues el epitelio superficial, ¿cierto? El epitelio luminal del endometrio, pues va a desarrollar unas estructuras que son pinápodos. Además va a tener unos receptores especializados en su contacto con otras moléculas a su vez que están en el blastocisto, por poner un ejemplo, los receptores tipo IL-1. En la zona esponjosa que tenemos aquí, pues debemos tener unas glándulas que están bajo el efecto de la progesterona. Entonces vamos a tener que la secreción de estas glándulas está aumentada, y específicamente la glucodelina alfa. Además, la proteína placentaria tipo 14. Este endometrio tiene que estar bien, muy vascularizado, y a esos efectos, digamos, se les denomina desidualización, que es cuando un endometrio está preparado para recibir el producto de la concepción y se haga la implantación. Pero además, a lo largo del embarazo, este endometrio ahora ya no se le llama endometrio, sino que se le llamará decidua. Entonces, por eso hablamos de la decidualización del endometrio. En medio, digamos, de las glándulas, vamos a tener los vasos de los cuales ya hablamos, y además va a haber el estroma. Este estroma se edematiza, y además allí es donde se van a desarrollar diferentes procesos del sistema inmune, y en este endometrio pues vamos a tener también varias moléculas específicas. Entonces,
Aquí podemos observar en este gráfico tenemos un blastocisto y digamos que el blastocisto cae en la cavidad endometrial más o menos al día cuarto, quinto después de la fecundación y la implantación inicia entre el día sexto y séptimo. Digamos que en el último día finalizando la primera semana del desarrollo. Entonces, en este gráfico, aquí podemos observar el blastocisto, esto aquí sería el endometrio, tendríamos la zona compacta, también a esta área la llamaremos el epitelio luminal del endometrio. Aquí tendríamos representado una glándula endometrial, aquí estaría el estroma y también tendríamos, digamos, en este gráfico no pintados, pero también tendríamos vasos. Entonces, aquí lo que vamos digamos, a observar es que hay moléculas, múltiples moléculas que son producidas por el blastocisto. Vamos a tener otras moléculas que son producidas desde este epitelio luminal del endometrio, otras que son desde las glándulas, a su vez otras desde lo que será el estroma. Vale la pena decir que muchas de estas moléculas se repiten. O sea que, por ejemplo, aquí CD44 está producido por el blastocisto, también está producido por este epitelio luminal y se repiten desde unas que se producen en el blastocisto y otras que se producen en el endometrio. Habría que recordar que este blastocisto, la idea es que él se debe implantar, alojar, anidar en medio de esta capa esponjosa del endometrio. Entonces, la implantación, digamos que tiene varias fases. Entonces, entre ellas tenemos la aposición y la adhesión. Entonces, la aposición hace referencia a la orientación. Allí es la palabra clave, es orientación de este blastocisto, el cual tiene una masa celular externa, que serían las células que están en la periferia, y una masa celular interna, de la cual vamos a desarrollar el embrioblasto. De la masa celular externa vamos a desarrollar los derivados del trofoblasto y la placenta. Entonces, la aposición consiste en orientar a las células de la masa celular externa, en este caso representadas de color azul, que están en contacto con las células de la masa celular interna hacia el endometrio para que se implanten. Podría mostrarles que aquí donde hay células de la masa celular externa, pero que no están en contacto con las de la masa celular interna, no están en contacto con el embrioblasto, no se podrá producir la implantación. Entonces, digamos que dentro de este contexto, pues nosotros vamos a empezar a interpretar este gráfico. Entonces, podemos ver que aquí hay vasos, ¿cierto? Aquí hay vasos en el endometrio y a través de estos vasos, pues nos van a llegar las hormonas, aquí representadas con el número 1, entre otras, estrógenos y progesterona. Y esta progesterona, pues va a producir un efecto por ejemplo, sobre las mismas glándulas, podemos ver allá, puede producir un efecto sobre el estroma y también sobre este epitelio luminal. Entonces, digamos que a partir de estos vamos a tener que, por ejemplo, el estroma, aquí tenemos el número 2, empieza a producir factores de crecimiento y ciertas citoquinas, pero en este caso de origen endometrial y en este caso desde el estroma. Tendríamos que ese mismo estroma nos puede producir la ciclooxigenasa 2 y esa ciclooxigenasa 2 va a tener que ver con la regulación de la producción de ciertas prostaglandinas. Habría que recordar que hay algunas prostaglandinas que favorecen la implantación y otras que la rechazan. Entonces, digamos que en este caso es la regulación de las citoquinas que nos favorecen la implantación. También tendrá que ver esta ciclooxigenasa con las vías del ácido araquidónico. También tenemos que en medio de esto, pues vamos a tener una señalización, en este caso representada por los números 6 y 7 que tenemos acá, que estarían haciendo referencia a los factores de crecimiento epidérmicos y el factor inhibidor de leucemia. Valdría la pena decir que estas moléculas estarían aquí en principio en medio entre el blastocisto y el epitelio luminal endometrial. Entonces, estos pueden ser producidos por el blastocisto y también pueden ser producidos por el epitelio luminal. Y esas moléculas quedan, digamos, en ese espacio y van a favorecer la
adhesión en ese caso en particular. También vamos a tener que desde estas células de la masa celular externa, pero que están no en contacto con el embrioblasto, pues vamos a generar factores de crecimiento y citoquinas, pero ahora producidas desde el blastocisto y no desde el estroma. Y esto a su vez nos va a producir una regulación, digamos, todas estas moléculas nos van a producir regulaciones y cambios en estas células del endometrio luminal. También tendríamos que decir que estas nos van a producir aquí pinápodos en estas células del endometrio luminal. Vamos a tener estos pinápodos que van a ser digamos, un contacto íntimo con estas microvellosidades que se producen en las células de la masa celular externa que está en contacto con las células del embrioblasto. Entonces allí vamos a tener un contacto estrecho a través de estructuras particulares entre el producto de la concepción, el blastocisto, y las células del epitelio del endodermo, las células del epitelio luminal del endometrio. ¿Sí? Vale. Continuando con este proceso de adhesión, acá arriba tenemos las células del trofoblasto, acá tenemos las del endometrio y vamos a ver que hay una serie de moléculas bastante especializadas que, aunque nosotros diríamos, bueno, es que es muy diferente el trofoblasto del endometrio, miren que producen las mismas moléculas para producir la adhesión. Entonces miren cómo troponina del endometrio va a unirse, digamos, a adherirse a troponina del trofoblasto. Vamos a tener otras moléculas, en este caso AB beta 3, que es producida tanto por células del trofoblasto como por células del endometrio y que a su vez van a, digamos, hacer un contacto, una unión, en este caso con la CD44, pero con un mediador. En ese caso, el mediador es OPN. Entonces, este sería un bonito ejemplo de cómo hay una interacción específicamente entre las células del trofoblasto, las células del endometrio, para que se produzca la adhesión. Otro factor muy importante que se le ha dado relevancia dentro de la infertilidad es el factor inhibidor de leucemia, que debe estar aquí en medio para favorecer todas estas uniones de estas importantes moléculas. Entonces, en esta, digamos que una vez se produce esta adhesión, lo que va a ocurrir es que estas células de la masa celular externa empiezan a multiplicarse, a hacer división celular y empiezan a agredir, a invadir estas células compactas del endometrio. Recordando que este producto de la concepción, este blastocisto, está en continuo desarrollo. Aquí tendríamos que las células del embrioblasto se han diferenciado hacia hipoblasto. Aquí habrían células aún de embrioblasto y estas que tenemos acá siguen siendo trofoblasto. En el gráfico siguiente vemos cómo este producto de la concepción, este blastocisto, se ha, digamos, metido un poco más, digamos que tiene un poco más de la mitad de su cuerpo, si lo pudiéramos decir así, dentro del endometrio, y las células del trofoblasto se han convertido en sincitio trofoblasto. Entonces, los sincitios, por definición, lo que ocurre en ellos es que las células pierden sus límites celulares y botan su contenido citoplasmático a ese sincitio. Entonces, allí lo que ocurre es que a través de este citoplasma rico en múltiples moléculas, se va a producir la invasión sobre el endometrio, en este caso sobre la zona esponjosa. Entonces, debe haber un adecuado equilibrio en la invasión. Entonces, el blastocisto va a producir la UPA, que es el activador del plasminógeno uricinasa, y a su vez también produce un inhibidor de él, que es el PAL1. Desde el trofoblasto se producen metaloproteinasas y sus inhibidores. Así es que tienen que producirse moléculas que generen, ayuden, promuevan la invasión, pero otras moléculas que la controlen para que no se produzca una invasión exagerada y el producto de la concepción avance hasta la capa basal del endometrio, o sea, pase la esponjosa y llegue hasta la basal, y esto pudiera relacionarse con los acretismos placentarios, entre otras patologías. Bueno, en este gráfico miren cómo tenemos que el producto de la concepción, el blastocisto que continúa en desarrollo, ya se ha metido, digamos, está metido y prácticamente
cubiertos, digamos que todavía le falta un poco, pero está en ese proceso de finalizar ese cubrimiento por las células del epitelio luminal del endometrio. Aquí podemos observar cómo está la cavidad del blastocisto, aquí está el hipoblasto en amarillo, aquí estaría el epiblasto en azul y aquí ya habría aparecido la cavidad amniótica. Y esto sería más o menos ya al día 8, recordando que la implantación inicia al día sexto, séptimo, pero que se da propiamente dicha entre el día séptimo y el día 14, el último día de la primera semana del desarrollo y el último día de la segunda semana del desarrollo. Y aquí tendríamos lo que es un disco germinativo bilaminar. Bueno, entonces, volviendo al gráfico, recordándoles que es muy importante la interpretación de ellos, nosotros podríamos ver aquí que estos factores de crecimiento y citoquinas, en este caso, son producidos desde las células epiteliales, las células del epitelio, del epitelio superficial, del luminal, del endometrio, y desde las glándulas, y que ellas van a producir un efecto, digamos, positivo sobre las células del citotrofoblasto. Entonces, desde estas células del citotrofoblasto, aquí tenemos donde está el número 1 y donde tenemos el número 2, nos va a generar una regulación de la proliferación y diferenciación del trofoblasto. Entonces, miren que aquí estamos en medio de lo que sería el sincitio trofoblasto. Entonces, recordando que tenemos esas células de citotrofoblasto, de sincitio trofoblasto, y que todo este proceso se da para que este sincitio trofoblasto pueda invadir esa zona esponjosa del endometrio. Entonces estaríamos aquí y entonces esa regulación, digamos, desde el sincitio trofoblasto, lo que nos va a llevar es a que se nos produzcan proteinasas e inhibidores que lleven a un, digamos, especial control y equilibrio de esta invasión. También va a haber una regulación de la expresión de las moléculas de adhesión del trofoblasto y una regulación del crecimiento placentario. Entonces, digamos que todas estas moléculas que estamos viendo aquí, lo que nos llevan es a un perfecto equilibrio de esta invasión del sincitio trofoblasto. Es muy interesante cómo vamos a tener que no haya un rechazo del producto de la concepción por parte del sistema inmune materno. Entonces, digamos que esas células del trofoblasto, en este caso serían de sincitio trofoblasto o de citotrofoblasto, para este caso estaríamos hablando, digamos, en términos generales de células trofoblásticas, pues van a tener unos mecanismos para esquivar, camuflarse de ese sistema inmune. Entonces, las células del sincitio trofoblasto no van a expresar las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, A y B. Usualmente, ellas son las que esas moléculas son las que están implicadas en que el sistema inmunológico discrimine si unas células están enfermas o no están enfermas. Pero digamos que para este caso, estas células del sincitio trofoblasto no las expresan. Tampoco expresan las del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, como lo son el DM, DO, DP, DQ, DR, que están, digamos, implicadas en el reconocimiento de las proteínas extrañas. Entonces, claro, al no tenerlas, pues no son detectadas por el sistema inmune como extrañas. Además, las células del citotrofoblasto no van a producir ninguna de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Pero estas células, digamos, sí expresan, particularmente las del sincitio trofoblasto, las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, las tipo C, las HLA, las HLA-C, y van a expresar las no clásicas E, F y G. Digamos que la más conocida y que está más relacionada con este proceso de la implantación es la G de gestación. Entonces sí van a expresar esa molécula. Y van a expresar los HLA-C, los cuales están implicados en la regulación del tránsito de linfocitos T, B, natural killer, células presentadoras de antígeno. Aquí podríamos aquí podemos observar en este gráfico, esta sería una célula trofoblástica que está presentando su molécula HLA-G y aquí tendríamos linfocitos T que estarían reconociendo esa molécula y a su vez la están reconociendo, que quiere decir que
no la están desconociendo, entonces la están reconociendo como una molécula que no hay que atacar. Entonces, no presentan las moléculas que podrían ser desconocidas y que podrían ser atacadas por el sistema inmune, y sí presenta unas moléculas, en este caso el HLA-G, que sería no desconocida, por lo tanto se estaría camuflando para no ser reconocida para ser atacada. Lo mismo ocurriría con el ejemplo de los natural killer, que podrían observar esas moléculas, reconocerlas y decir, bueno, aquí no hay problema, no tenemos que atacarlas. Entonces, digamos que la inmunología de la implantación digamos, bastante especial, bastante interesante. Y en este gráfico nosotros podemos estar viendo cómo, en este caso, un producto de la concepción, donde tenemos un disco germinativo bilaminar, en amarillo el hipoblasto, en azul el epiblasto, esta cavidad azul es la cavidad amniótica, la cavidad amarilla es el saco vitelino, esta cavidad que se observa aquí rosada sería la cavidad coriónica, y hacia acá tenemos lagunas y algunas vellosidades que en principio digamos que están en proceso de su desarrollo para convertirse en vellosidades primarias. Por aquí tendríamos glándulas, tendríamos algunos vasos, y aquí habrían vasos, y por acá tendríamos algunas células del sistema inmune. Hacia acá tendríamos el útero, la representación de la trompa, y en este caso el ovario y el cuerpo lúteo. Entonces, digamos que en principio el cuerpo lúteo, la paciente esté o no embarazada, está produciendo su pico de progesterona y su segundo pico de estrógenos. Pero si hay fecundación, si hay implantación, el producto de la concepción, desde el sincitio trofoblasto, empieza a producir la hormona gonadotropina coriónica, lo cual le va a decir, señor cuerpo lúteo, no se muera, continúe trabajando, continúe produciendo estrógenos y progesterona. Entonces, digamos que ese efecto de los estrógenos y de la progesterona, pues va a ser muy importante sobre los vasos y las glándulas. Entonces, y todo esto va a tener que ver, digamos, como en esencia, con la facilitación de la tolerancia inmunológica, valga la redundancia, del sistema inmune materno, para que no desconozca el producto de la concepción y no, digamos, lo rechace, lo mate y se produjese un aborto. También valdría la pena decir que la beta-HCG, la HCG, la hormona gonadotropina coriónica humana, es la hormona del embarazo. Entonces, cuando una paciente, digamos, tiene una relación sexual, cree o está segura que no fue protegida con un método anticonceptivo, lo que se mide en sangre o en la prueba de embarazo en orina va a ser los niveles de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, y esta puede ser positiva desde el día 10 después de la fecundación. O sea que miren que sería como el día tercero o cuarto después de que se produció la implantación. Entonces, una paciente que tiene muchas dudas de si está en embarazo o no y no quiere esperar a que le falte el primer día de la menstruación, que sería más o menos al día 15 después de la relación sexual. Entonces, desde el día 10 se puede hacer por métodos ultrasensibles en sangre la medición de esta hormona gonadotropina coriónica humana. Entonces, digamos que esa facilitación de la tolerancia inmune pues va a estar marcada por una disminución de la actividad del complemento, como ya dijimos, el cambio de los complejos de histocompatibilidad para que se presente la G, el complejo tipo mayor de histocompatibilidad HLA-G, G de gestación, para que no sea desconocido, como lo dijimos anteriormente. También se modula el tráfico de diferentes tipos de leucocitos por cierto tipo de citoquinas y de quimioquinas, que a su vez son, digamos, estimulados para que pasen o no pasen por la ciclooxigenasa tipo 2, como lo dijimos anteriormente. También se nos va a presentar que para que haya una adecuada vascularización de toda esta capa esponjosa del endometrio, se necesita que haya una molécula, en este caso el receptor del factor de crecimiento vasculoendotelial, para que con ese receptor, digamos, sea estimulado por el factor y a su vez se nos produzca angiogénesis. Y esta angiogénesis es la que nos va a permitir que este producto de la concepción reciba oxígeno, nutrientes y pueda descargar, solo por poner un ejemplo, hidrogeniones. Además, otro efecto importante para mencionar de la progesterona es que relaja el músculo liso. En este caso, el músculo liso
uterino y no se produzcan contracciones que pudiesen llevar a la expulsión del producto de la concepción. Hay una serie de factores paracrinos en el endometrio. Entonces uno dice, bueno, factores paracrinos en el endometrio. Digamos, ¿cuáles son? Digamos que en principio estaríamos hablando por algunos que son producidos aquí por el estroma, que estarían aquí, digamos, en la capa esponjosa, pero particularmente en el estroma. Entonces, entre otros, pues vamos a tener citoquinas, vamos a tener la interleuquina tipo 1, que va a través de la inducción de su receptor a producir, facilitar la invasión del sinsitio trofoblasto, recordando que no todas las citoquinas, todas las interleuquinas son, digamos, negativas. Esta sería una positiva para el proceso de la invasión. Vamos a tener que la molécula CSF1 va a entrar a estimular la diferenciación de los fagocitos y la adhesión. Vamos a tener que el factor inhibidor de leucemia también me va a favorecer la invasión, miren, aquí en este caso producido desde las glándulas. Vamos a tener que los factores de crecimiento transformantes alfa estimulan el crecimiento glandular, los beta van a, por el contrario, a limitar la invasión y van a inhibir la quimiotaxis. Vamos a tener que factores de crecimiento ahora epidérmicos estimulan el crecimiento de las glándulas del estroma y que estos produzcan fibronectina, que también favorece la invasión. La endotelina, que nos va a ayudar a regular todos los anteriores. Digamos que va a tener como trascendencia es que nos produce que todos los anteriores estén en una adecuada cantidad y concentración, entre otras moléculas. Digamos que dentro de este equilibrio, dentro de esta regulación paracrina y autocrina, pues vamos a tener una molécula muy importante que es producida por el blastocisto y que es la molécula interleuquina 1 beta. Entonces, digamos que a través de dos vías, una de ellas es esta, que es la expresión, la producción, expresión del factor de crecimiento vasculo endotelial, el cual va a producir angiogénesis e integrinas en el endometrio. Pero, por otro lado, ese mismo interleuquina 1 beta va a estimular a los linfocitos y estos me van a producir la molécula interferón gamma. Entonces, en un medio, digamos, enriquecido por la interleuquina 1B y por el interferón gamma, entonces lo que vamos a tener es que los natural killer van a hacer, digamos, que este trofoblasto invasor también nos produzca factor inhibidor de leucemia. Entonces, miren cómo vamos a tener que estas moléculas que me producen una adecuada, digamos, invasión, sean estimuladas por diferentes moléculas que inclusive tienen que ver con el sistema inmune. Entonces miren cómo tenemos que los linfocitos nos producen una molécula especializada, los natural killer pueden llegar a estimular el trofoblasto invasor y estos también nos van a llevar una molécula que ya le habíamos hablado anteriormente, que nos favorece la invasión como es la UPA. La implantación, digamos que, como nosotros lo hemos visto, es un proceso complejo, específico, que se debe hacer entre el blastocisto y el endometrio, que tiene una gran cantidad de parámetros para que esa adhesión se pueda producir, esa aposición, adhesión e invasión se puedan producir adecuadamente. Sin embargo, nosotros podemos decir que la implantación, cuando ocurre equivocadamente, pues no ocurre dentro del endometrio, como lo estamos viendo aquí, dentro de la cavidad endometrial, sino que puede ocurrir en lugares inadecuados. En este caso, pues aquí de todas formas tenemos endometrio, pero como esto ocurre aquí, como hacia esta esquina, hacia este istmo de la trompa, pues este embarazo crece allí hasta que se puede romper la trompa o inclusive se puede romper la pared uterina y si no es atendido la paciente se puede morir. O sea, en este caso no es si se pierde el embarazo o no, sino si la paciente se muere en una hemorragia. También podemos tener embarazos tubáricos, como lo podemos ver aquí, ubicados en diferentes, pues digamos, lugares de la trompa. También pueden haber embarazos ováricos, embarazos, digamos, en este caso por fuera del útero e implantados en la serosa del útero e inclusive en el ligamento ancho o
intracervicales. Aquí tenemos una imagen de laparoscopio donde podemos ver una trompa que está dilatada porque tiene un embarazo ectópico en su interior. Entonces, si bien nosotros hemos descrito que hay un proceso complejo, especializado, miren que la implantación puede ocurrirse en otros tejidos que no están tan preparados para recibir el endometrio como estas situaciones complejas de lo que es la naturaleza y en este caso la biología y el desarrollo humano. Un concepto general y una idea muy importante es que si no hay implantación, no hay embarazo. Si no hay implantación, no hay hormona gonadotropina coriónica, no nos podemos dar cuenta de embarazo. Si se producen todos los procesos que ya explicamos de la invasión, de la implantación, pues podemos tener un embarazo, digamos, feliz, ¿cierto? Y un embarazo que se da digamos, por lo menos basado en los requerimientos del inicio del embarazo y en este caso de la implantación adecuado. Sin embargo, podríamos tener que la implantación ocurra en el lugar equivocado y por el contrario estos embarazos como término general van a ser incompatibles, digamos, con el desarrollo dentro de la mujer, digamos, por fuera del útero, como ya lo explicamos anteriormente. Pero el concepto es, si no hay implantación, no hay embarazo. Bueno, agradeciéndoles por haber llegado hasta este momento del video, recordándoles la lectura de su libro Embriología Humana Íntegra en su segunda edición, en este caso en el capítulo 6. Bueno, espero que le den activar o sea, que se suscriban al canal de YouTube y que le den activar a todas las noticias que nosotros podemos producir desde el canal. Gracias.